13 Noticias. Impacto informativo. Devastador. Julia dejó huellas indelebles en Guatemala. Trágico final. Los estragos dejaron 14 víctimas mortales en las últimas horas. Pandemia. La emergencia no ha finalizado. No baje la guardia. Impacto económico. Se elevó el precio de los carburantes. Julia dejó luto y destrucción tras su paso por Centroamérica. En medio de la tormenta, ataques armados en la capital y Villanueva. Buenas noches, así abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Iniciamos la cobertura de lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco. Definitivamente es importante hablar de los estragos que han dejado las condiciones del clima en las últimas horas en nuestro país y por supuesto que tenemos cobertura completa. Iniciamos ahora. Los expertos lo habían advertido y está ocurriendo. El fenómeno natural se formó en el Océano Atlántico y avanzó hacia Centroamérica. Se convirtió en huracán, pero tras su paso por Nicaragua perdió fuerza y llegó a Guatemala como una tormenta tropical. Afortunadamente, en poco tiempo se degradó una vez más y en la actualidad es solo un remanente. Pero aún así, su paso por Guatemala ha dejado huellas indelebles. Los suelos estaban saturados ya y con solo algunas horas de lluvia. Hoy hablamos de inundaciones, deslizamientos de tierra. Los ríos se salieron de su cauce. El sector agrícola está golpeado y hay miles de personas afectadas. Hay heridos, hay desaparecidos y lo peor, hay víctimas mortales. El paso de este fenómeno es devastador. 14 personas han perdido la vida solo en las últimas 24 horas. Los expertos del INSIBUME informaron esta tarde que además de perder fuerza, el fenómeno cambió rumbo. Ahora se dirige hacia el Océano Pacífico, pero las lluvias continuarán en Guatemala, al menos hasta el miércoles. Que el fenómeno se dirija hacia el Pacífico parece una buena noticia, pero el riesgo sigue siendo latente. Al llegar al Pacífico existen dos posibilidades. La primera es que se disipe y la segunda, que se fortalezca. Si eso pasa, el fenómeno podría convertirse incluso en huracán y volver al norte, lo que quiere decir que impactaría a Guatemala y El Salvador principalmente. Sin embargo, es solo una posibilidad. Por ahora hay que tener claro que las lluvias van a continuar. Hay miles de personas sin servicio de energía eléctrica y eso provoca que estén incomunicadas. Por eso, es vital que las autoridades actúen con cuidado y resaltando la prevención para evitar que siga creciendo la lista de víctimas mortales. Julia se aleja de Guatemala, pero sus huellas son graves. Y ojo, porque todavía estamos expuestos a que sigan formándose fenómenos de este tipo que golpeen al país.
Y seguimos hablando de los estragos que ha dejado Julia en el país, y es que un deslave dejó soterradas 2 viviendas, afectando a 10 personas. Lamentablemente, 5 de ellas perdieron la vida, esto en Baja Verapaz. Un deslizamiento de tierra cayó sobre 2 viviendas, dejando atrapadas a 10 personas. El incidente se reportó en Panzós, Alta Verapaz. Vecinos, al escuchar el fuerte estruendo, arriesgaron sus vidas para rescatar a los atrapados. 5 fueron localizados aún con vida, pero lamentablemente no todos corrieron con la misma suerte. Socorristas se unieron a las labores de búsqueda y tras varias horas de excavación, localizaron los 5 cuerpos, entre ellos un bebé. Familiares lamentaron la tragedia e indicaron que hicieron todo lo posible por localizarlos con vida. Debido a las fuertes lluvias provocadas por Julia y la saturación de los suelos, el sector es peligroso para los residentes. Las familias fueron evacuadas. Comunitarios piden ayuda para los familiares de las víctimas, ya que son de escasos recursos. Y atención, porque vamos a continuar en esa región de las Verapaces para hablar de lo complicado de la situación, ríos desbordados y varias familias que han sido albergadas. Alta Verapaz fue uno de los departamentos más afectados por el paso de Julia. En varios sectores ocurrieron deslizamientos de tierra y los ríos se desbordaron. En los municipios de Tucurú y Carchá, los vecinos se vieron afectados por severas inundaciones a causa del desborde de un río. Muchos de ellos perdieron muebles y electrodomésticos. También en Cobán, un puente cedió y fue arrastrado por la correntada. Como consecuencia, varias aldeas quedaron incomunicadas y los pobladores piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto. En la aldea Cababoncito Panzós, vecinos tuvieron que evacuar sus viviendas ya que el agua sobrepasó los niveles y temían que ocurriera una tragedia mayor. Además, los dueños de varios comercios tuvieron que cerrar sus locales. Situación similar ocurrió en Tactic y los cuerpos de socorro evacuaron a una familia completa con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito y posteriormente fueron trasladados al salón comunal ubicado en el cantón Chija Corral. En otro caso, las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, informaron a los turistas nacionales y extranjeros que debido a la lluvia de las últimas horas, el río Caabón sobrepasó su caudal y provocó el rebalse de nivel del sumidero y las pozas del Monumento Natural Semuc Champey, por lo que el acceso quedó restringido hasta que las corrientes vuelvan a la normalidad. Recomiendan tomar las precauciones correspondientes y seguir las indicaciones de INSIBUME en cuanto a las condiciones climáticas en el país. Mucha atención, porque vamos a continuar en esa jurisdicción. Tenemos contacto con la periodista Rosemary Ávila, que nos va a actualizar la situación desde Alta Verapaz, desde Cobán. Adelante, Rosemary, la escuchamos. Gracias, Pablo. Buenas noches. Y es que efectivamente la zona 5 de Cobán, Alta Verapaz, se ha visto afectada por el desbordamiento del río Caabón. Son varias las cuadras que se encuentran inundadas en este sector y se ha hecho el rescate de varias personas, incluyendo a un niño de 8 años de edad, a través del equipo con el que ellos cuentan. Hasta este momento, pues ya las viviendas inundadas se encuentran vacías. Ellos ya se retiran con su equipo, incluyendo una lancha, después de varias horas de labor, no solo en este punto, sino también en Residenciales Imperial, en donde la situación también
es crítica. Hasta este momento se reportan más de 10 albergues habilitados debido a la situación que se está viviendo en el tema de inundaciones, además de derrumbes, y ellos continúan en alerta porque la humedad persiste acá a pesar de que solo se registra una leve llovizna. Ellos continúan en monitoreo, en alerta ante cualquier situación que pudiera registrarse durante las últimas horas. Sin embargo, el panorama realmente es desolador y ellos hacen el llamado a la población a evacuar a tiempo para evitar este tipo de sucesos, para prevenir quedar atrapados y otros incidentes realmente lamentables. Son las imágenes que tenemos desde la zona 5 de Cobán. Nosotros vamos a continuar informando desde este sector respecto a todo lo que se desarrolla en torno al tema climático, al tema de lluvias y los efectos que ha dejado acá en el departamento de Alta Verapaz. Ese es el reporte que tengo y con esto regreso a estudios. Muchas gracias a Rosemary Ávila por ese reporte. Cualquier actualización que tengamos con lo que esté pasando en Alta Verapaz o en otra región del país, por supuesto usted lo conoce de primera mano en T13 Noticias. Seguimos en el contexto y vamos a hablar ahora de la tragedia que se reportó también en las últimas horas producto de las torrenciales lluvias en Huehuetenango. Las lluvias arreciaron durante la madrugada y en las primeras horas del día en Huehuetenango. Para entonces la saturación de los suelos ya era sumamente alta. Esto se tradujo rápidamente a un riesgo inminente de desastre natural y finalmente la historia terminó siendo trágica. En la aldea Chivalgrande, en el municipio de Santa Eulalia, hubo un deslave que sepultó a varias personas. Los vecinos dijeron que el lodo y el agua se dejaron ir sobre algunas viviendas sin dar tiempo a las víctimas de escapar. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, 8 personas fallecieron a consecuencia de este incidente, entre menores de edad y adultos. La llegada de los cuerpos de socorro a la zona del desastre se vio complicada debido a la inestabilidad del terreno. Los pobladores del lugar fueron los primeros en accionar para tratar de salvar con vida a las víctimas. Sin embargo, solo 3 sobrevivieron. La CONRED también reportó que un miembro del ejército falleció cuando se dirigía con un equipo humanitario hacia Chiancla, Huehuetenango, para entregar alimentos a los pobladores afectados. El incidente del soldado ocurrió mientras cruzaba un río y la cuerda de seguridad que estaban utilizando se reventó. Y seguimos hablando de los estragos de Julia en nuestro país. Izabal es uno de los departamentos más golpeados. Desde el domingo se hicieron presentes las fuertes lluvias y aquí les presentamos un detalle de lo ocurrido en este lugar del país. Izabal es uno de los departamentos más afectados por el paso de Julia. Desde el domingo en la tarde se hizo presente la torrencial lluvia que provocó el colapso de un tramo carretero. Varios ríos se han desbordado, provocando inundaciones en Puerto Barrios y Morales. Decenas de personas se han visto damnificadas, fueron trasladadas a albergues habilitados. El nivel de agua supera el metro de altura. Podría tardar 2 días para que descienda, pero todo depende que las precipitaciones disminuyan. Varias calles principales se encuentran anegadas, dejando incomunicadas a varias comunidades. Autoridades también reportaron incidentes. Una menor de edad resultó con severas quemaduras tras hacer contacto con un cable de alta tensión que cayó debido a los fuertes vientos. Fue trasladada hacia la unidad de quemaduras del Hospital Roosevelt para su atención especializada. Se recomienda a la población evacuar de ser necesario y no cruzar crecidas de ríos para evitar tragedias. Vamos a continuar en jurisdicción de Izabal, uno de los departamentos más golpeados y afectados por la fuerza de Julia. Mucha atención porque el reportero del pueblo, Marvin García, se encuentra en este lugar y nos tiene el siguiente reporte. Marvin, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, Pablo Paniagua, amigos televidentes de T13 Noticias. Continuamos con la cobertura que se está realizando en el departamento de Izabal, pero ahora lo hacemos en uno de los albergues. Como usted puede observar, varias personas fueron evacuadas y están a salvo en estos albergues que se han habilitado por parte de las autoridades de la CONRED. Como usted puede observar, hay adultos, hay niños, mujeres, quienes algunos perdieron todo, otros aún les dio tiempo de poder sacar sus pertenencias. Señor, ¿usted de qué sectores del Caribe?
¿Lograron salir a tiempo? ¿Perdieron algo? Todo. ¿Y cuántas familias hay ahí en el Caribe? Bastante. Pero todavía está inundado. Está lleno de agua. No pueden regresar ahorita. ¿Logró sacar a todos sus niños, su familia? Sí. Sus pertenencias sí se quedaron todos, lo perdieron. Bueno, ya escucharon ustedes como el testimonio de ella, pues hay varios, como usted lo puede observar en este momento, varias personas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Perdió todas sus cosas? Nosotros perdimos todo, ¿Solo eso lograron sacar? ¿Y todo, cama y todo? Todo eso perdimos, que había una refri, un ropero, una mesa, un televisor, todo se perdió, nosotros no sacamos nada. No lograron sacar nada. Y ahora solo albergados y que esperen que baje el caudal y el nivel de agua, pero puede ser hasta 2 días, ¿verdad? Bueno, cuánto lo sentimos y hay que esperar acá en el albergue. Amigos televidentes, así son los testimonios de las personas, como usted lo puede observar, pues algunos ya están instalados, otros tratan de colocar colchonetas y tratar de dormir un rato, pero afortunadamente la lluvia ya calmaron, pero no las inundaciones porque el río Motagua continúa desbordándose y está afectando más viviendas en este sector. Hay que tomar en cuenta que lluvias en Honduras y en otros países vienen a desembocar acá en el río Motagua y también de otros riachuelos que vienen de Honduras y de El Salvador, de acuerdo a la información que tenemos por parte de las autoridades. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Continuamos con la cobertura especial desde el departamento de Izabal. Regresamos contigo, Pablo, a Estudios Centrales. Gracias, Marvin. Ahí tenía usted la cobertura, las imágenes de esas personas albergadas. Son varios los albergues que están ya en funcionamiento en esa región. Lo indicábamos, Izabal, uno de los departamentos más golpeados en suelo guatemalteco. La cobertura a cargo del reportero del pueblo, Marvin García. Las torrenciales lluvias de las últimas horas también provocaron estragos en el occidente de nuestro país, especialmente en Chimaltenango y en Totonicapán. En el libramiento de Chimaltenango, desde el kilómetro 59 hasta el 61, es catalogado una zona de alto riesgo debido a que frecuentemente ocurren derrumbes. Hoy ocurrió un deslizamiento de tierra, específicamente en el kilómetro 61, pero no obstaculizó el paso de automovilistas. Rápidamente las autoridades desplazaron personal de limpieza para poder extraer los escombros y hacen un llamado a los automovilistas que tomen sus precauciones si transitan por esa ruta. Caso similar ocurrió en el kilómetro 189 y 190. Jurisdicción de Totonicapán. En esos tramos carreteros, la tierra cedió y ocurrieron 2 deslizamientos que afectaron ambos carriles. Las autoridades de Conred se encuentran realizando análisis que ayuden a determinar si es segura la zona. Además, los vecinos del sector se vieron afectados por cortes de energía eléctrica, ya que uno de los postes fue derribado. Nos trasladamos ahora hasta Chinautla. Un deslizamiento de tierra obligó a la evacuación de varias familias. Los bomberos voluntarios atendieron esta emergencia. Esta emergencia fue atendida por los bomberos voluntarios tras recibir la alerta de vecinos de la colonia Tecunumán en Chinautla. Las lluvias y la saturación de agua en los suelos provocaron un deslizamiento de tierra, obligando a la evacuación de varias familias. Los cuerpos de socorro dijeron que 5 viviendas se encuentran en riesgo tras este incidente, por lo que fue necesario retirar a las personas del lugar para evitar una tragedia. No se reportaron personas heridas o fallecidas tras el deslizamiento de tierra y las autoridades municipales de Chinautla habilitaron un albergue para atender a los afectados. El departamento de Guatemala sigue registrando alta saturación de agua en los suelos y el riesgo de que ocurran más incidentes también es alto. En ese sentido, las autoridades de Chinautla se encuentran en alerta para responder de manera inmediata ante una emergencia como la reportada en las últimas horas en la colonia Tecunumán. Continuamos con la información en T13 Noticias. Autoridades del organismo ejecutivo declararon estado de calamidad pública ante la emergencia por el paso de Julia.
Este nuevo estado de calamidad pública fue acordado en Consejo de Ministros tras una reunión de varias horas, encabezada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei. La medida es en respuesta y prevención de daños ocasionados por el paso del ciclón tropical Julia en el territorio nacional. El presidente aseguró que se sigue dando respuesta a la población que ha resultado afectada producto de las emergencias. En su mensaje a la nación, Yamatei solicitó al Congreso de la República conocer y ratificar el estado de calamidad para atender de manera urgente y salvaguardar la vida de los guatemaltecos afectados por las lluvias. Con estas medidas, según el presidente, se busca llevar la ayuda humanitaria necesaria a la población más afectada por Julia para que tengan los recursos básicos en albergues mientras pasa el peligro. Además de la asistencia humanitaria, el estado de calamidad permite ordenar la evacuación de los habitantes de las áreas afectadas o las zonas declaradas de alto riesgo. También ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la CONRED adopten todas las medidas necesarias con el objetivo de proteger y asegurar la vida de la población. Y la Junta Directiva del Congreso de la República conocerá mañana martes los detalles del estado de calamidad decretado por el Ejecutivo. Luego que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en Consejo de Ministros decretara el estado de calamidad, el Congreso de la República emitió una convocatoria para que el Pleno se reúna este martes a las 14 horas. El objetivo de la sesión plenaria es conocer el decreto gubernativo 5/2022, que establece el estado de calamidad en todo el territorio nacional durante 30 días. El Pleno deberá discutir en un tiempo estimado de 3 días la aprobación, modificación o improbación del decreto para que cobre vigencia. Este procedimiento podrá ser de urgencia nacional o a través de 3 lecturas. Seguimos en el contexto y hablamos ahora también de la decisión que tomaron las autoridades del Ministerio de Educación. Autoridades del Ministerio de Educación informaron que ante el impacto de Julia en el país y en prevención a los daños que esta podría causar, decidieron suspender las clases de manera presencial a nivel nacional los días 10 y 11 de octubre. Dicha medida fue con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad educativa, tanto en el sector público, privado, por cooperativa, municipal, como del sistema extraescolar. En una conferencia de prensa, el presidente de la República aseguró que buscan garantizar la seguridad de los menores de edad y solicitaron a la comunidad educativa seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes, manteniéndose informados a través de los medios oficiales. De ser necesario, las clases podrían suspenderse para los próximos días, dependiendo del nivel de riesgo que se mantenga en el país. Y seguimos hablando en el contexto de los estragos por las fuertes lluvias, y es que se reporta fuerte congestionamiento vehicular en la carretera interamericana luego de un derrumbe registrado en el departamento del Quiché. Un derrumbe de grandes proporciones cayó sobre la ruta interamericana en el kilómetro 107 en jurisdicción de la aldea Chupol de Chichicastenango, Quiché, el cual dejó los 4 carriles bloqueados, por lo que no hay paso para la ciudad capital ni para Quetzaltenango. Lo cual pues recomendamos mucha precaución en la ruta, ya que está lloviendo mucho y no deja de llover. Por lo que también recomendamos a las personas que están transbordando con el lodo, ya que hay mucho lodo. Ellos están transbordando tanto como hacia la ciudad capital y hacia el occidente. Por favor, tomen sus precauciones. Asimismo, en la misma ruta, otro derrumbe de grandes proporciones obstaculizó 2 vías hacia la ciudad capital en el kilómetro 113 en jurisdicción de Chujulimul. Largas colas de vehículos se quedaron varados en ambas vías que llegaron a alcanzar los 5 kilómetros. Bomberos voluntarios recomiendan a los conductores tomar vías alternas para llegar a su destino, ya que el lugar es muy peligroso y se encuentra cayendo resto de material. Las lluvias continuarán afectando el territorio. Y las autoridades del servicio de emergencia en Quetzaltenango también se mantienen en alerta y en constante monitoreo ante las lluvias que se han presentado al occidente del país. Según autoridades del Centro de Operaciones Emergentes de Quetzaltenango, COE, indicaron sobre el monitoreo que se mantiene por la presencia de la depresión tropical Julia en este departamento. Tenemos los municipios del Palmar, Sunil, Cantel y Almolonga de este lado. Por el otro lado, pues tenemos los observadores del regional de Conred, que es Coatepeque, que es Génova, que es Flores, Colomba. Estamos monitoreando
El problema que nosotros hemos ahorita determinado es que llevamos ya 10 horas de lluvia y la saturación que tenemos, pues precisamente eso es lo que nos tiene un poquito alertados, pero afortunadamente no hay algo que todavía tengamos que lamentar. Por su parte, el director regional de Conred, Sandino Monzón, detalló lo que ha sucedido hasta este momento en dicha región. Como tal, afectaciones no hay. Mencionaba hace un momento que han ocurrido 3 incidentes, todos fueron ayer en horas de la tarde y coincidentemente fueron caída de árboles, uno en San Cristóbal Totonicapán, uno acá en el municipio de Quetzaltenango y uno en el municipio de San Lorenzo, San Marcos. Se está verificando en este momento una correntada que al parecer obstruye un acceso a una comunidad de San Juan Ostuncalco, pero hasta el momento no se tiene mayor complicación o mayores incidentes. Se está monitoreando, se mantiene ese monitoreo en Río Naranjo, en Río Pacayán, en Río Cosito, en algunos otros ríos de la región como Suchiate, el río Cis, el río Samalá, que debido a esta saturación de suelos que les mencionaba, fácilmente pueden llegar al desborde. La presencia de lluvia en la cabecera departamental de Quetzaltenango se ha presentado con cierta intensidad por momentos, lo que ha provocado que todas las personas salgan bien abrigadas usando sombrillas por las condiciones del clima ante la depresión tropical Julia. Así es, amigo televidente, mucha atención. En este momento vamos a actualizar las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Ya tiene usted en pantalla esta última actualización presentada por las autoridades de salud. Mucha atención, ayer domingo 9 de octubre se realizaron un total de 1.584 hisopados. La segunda casilla nos muestra la cantidad de nuevos casos contabilizados por las autoridades en esas 24 horas. Afortunadamente menos de 100 casos, pero hablamos de 94 nuevos casos confirmados. Atención a esa tercera casilla porque es realmente lamentable que las personas continúen falleciendo a causa del COVID-19. Según esta actualización, 3 personas más perdieron la vida en fechas anteriores. El cero hasta abajo de la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Vamos a presentarle ahora en pantalla la situación general de la pandemia en suelo guatemalteco. Prácticamente esa primera cifra en la parte alta es la única que ha mostrado descenso en las últimas semanas. 158 casos activos. Atención también en la segunda casilla, siempre en la parte alta de la pantalla, la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio de la pandemia hasta ayer 9 de octubre del 2022, 1.129.542 casos contabilizados. Damos lectura a la siguiente casilla, es la cantidad de personas que afortunadamente han logrado sobreponerse al virus. 1.109.548 personas recuperadas, aunque recordemos que prácticamente en todos los casos quedan distintos tipos de secuelas y por eso es muy importante evitar el contagio y por supuesto obtener el esquema completo de vacunación. Damos también lectura a la cifra más lamentable, amigo televidente, la cantidad de personas que han perdido la vida en suelo guatemalteco a causa del COVID-19. 19.836 personas han perdido la vida, lamentablemente ya muy cerca de romper esa barrera de las 20.000 víctimas mortales por COVID-19. Recuerde que la pandemia continúa vigente, amigo televidente, por favor cuide su vida. Y seguimos hablando de temas de salud. Este lunes se confirmó el caso número 43 de la viruela del mono en el país. Se trata de un hombre de 27 años, residente de la ciudad de Guatemala. Inició con síntomas el pasado 2 de octubre. Se encuentra aislado en su domicilio bajo el monitoreo de profesionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. No se reporta relación con los casos anteriormente confirmados. Del total de los casos confirmados por el Laboratorio Nacional de Salud, 42 personas han sido descartadas, 4 permanecen como sospechosos y 15 pacientes ya se recuperaron.
El paso de Julia por Centroamérica provocó estragos y víctimas. Tocó tierra como huracán de categoría 1, luego se transformó en tormenta tropical y posteriormente se degradó a depresión tropical. En Nicaragua, más de 1 millón de personas quedaron sin servicio de electricidad e internet debido a la caída de líneas por las lluvias. El gobierno nicaragüense reportó la evacuación de casi 10.000 personas. En Honduras, 5 personas murieron, entre ellas una mujer que fue arrastrada por las correntadas y un niño de 4 años, quien naufragó con su familia en una embarcación cerca de la frontera con Nicaragua. Panamá y Costa Rica también experimentaron fuertes lluvias por el azote de Julia y reportaron daños en algunas carreteras e inundaciones menores. Al menos 5 soldados de El Salvador murieron este lunes soterrados en el municipio de Comasagua, en el departamento de La Libertad, en el centro del país. De acuerdo con medios locales, eran aproximadamente 15 militares que se estaban resguardando de las lluvias en una vivienda cuando un muro colapsó debido a la depresión tropical Julia. Los cuerpos fueron recuperados tras un arduo trabajo de decenas de compañeros de las víctimas. La prensa local reporta que las lluvias ocasionadas por Julia han dejado al menos 9 personas fallecidas en El Salvador. Al menos 25 personas murieron y 52 continúan desaparecidas por las intensas lluvias en el centro y norte de Venezuela. Las precipitaciones provocaron que el caudal de 5 quebradas y pequeños ríos se desbordaran en la zona de Las Tijerías, en el estado de Aragua, a unos 64 kilómetros al suroeste de la capital de Venezuela. El desborde de los ríos arrastró viviendas e inundó las calles de la localidad, llevándose todo a su paso. La población se quedó sin electricidad y sin internet, ya que la corriente se llevó las antenas de las operadoras telefónicas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó una catástrofe natural, además de un duelo nacional de 3 días. Vamos ahora con información nacional. Mucha atención, lo habíamos adelantado desde nuestros titulares y tiene que ver con violencia e inseguridad. Vamos ahora con el resultado de ataques armados al norte de la capital y también en Villanueva. En el sector conocido como El Cerrito, anexo Paraíso 2, zona 18 capitalina, ocurrió un ataque armado que dejó como resultado una persona fallecida. A esta emergencia fueron alertados los bomberos voluntarios, quienes a su llegada constataron que un hombre de aproximadamente 30 años presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en órganos vitales y había fallecido. Las autoridades de la Policía Nacional Civil iniciaron un rastreo en callejones aledaños para dar con el paradero de los responsables, pero el resultado fue negativo. Otro caso ocurrió en el interior de un taller mecánico ubicado en la Quinta Calle y Novena Avenida de la zona 1 de Villanueva. Como resultado, un hombre identificado como Franklin Steve Flores Guamuch, de 25 años, sufrió heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado por paramédicos hacia el Hospital Roosevelt en estado delicado. La versión extraoficial que se maneja es que delincuentes le dispararon por negarse al pago de la extorsión, pero dicho extremo tendrá que ser confirmado o descartado por el ente investigador.